La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Esta noite foliada, esta noite hai será na noche nocturreira, compañeiriña leal, compañeiriña leal, compañeiriña leal. Esta noite foliada, para cantar veño eu coa pandeireta na man, a turuxa canta a min, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar, coa pandeireta na man. Qué buena canción, qué bien que lo vamos a pasar en esta buena tarde, en estos minutos con Teber. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, ponemos a Tasugueiras y, Sí. y la canción de Terra del Festival Benidorm, porque la que se montó esta semana Terrible, después Tremendo. es que es tremendo porque llegó a niveles políticos y a, Sí. y a cuestiones que a veces uno ve a veces el trasfondo que cogen las cosas, ¿no? Pues al final no pudo ser, nuestras amigas gallegas no ganaron el Benidorm Fest, tampoco lo hizo Rigoberta Bandini, otra de las candidatas que decían que tenía bastantes opciones, sobre todo porque eran propuestas más diferentes de lo que solemos estar acostumbrados, ¿no? Y la elegida fue Chanel, que va a estar en Turín el 10 de mayo, y bueno, veremos el resultado de todo en esas fechas, a ver si realmente este viaje mereció la pena y si realmente se mejora o lo que es la intención que tiene Televisión Española. Ahora a mí esta canción me encanta, Es que es tremendo porque, claro, es que es complicado porque también yo creo que el norte de España a veces somos como gran olvidado a veces de la cultura general española porque no nos conocen, ¿no? Pues claro, el hecho de las pandeireteras tiene una gran poder de mujeres, porque son ellas las que llevan el baile y las que llevan el control de la situación. Entonces, verlo ahí, por ejemplo, en un espectáculo más moderno, ¿no? Que no es en la pandereta igual del baile que hacemos nosotros en las Folixas, es muy bestia. A mí me pareció brutal y bueno, igual yo creo que fue lo comprendido, ¿no? De veces por gente que no entendía un poco cómo hacían eso, ¿no? También yo quiero decir que lo ocurrido con la galla y lo posterior, yo creo que hay una frase viral que hizo un niño hace tiempo que era la que has liado pollito, porque vamos, el origen del lío empieza con lo de las votaciones. Entonces, ellos hicieron un sistema de votaciones que era, en principio, bueno, bien desarrollado, un 50% de jurado profesional, que son 3 personas de aquí de España, y luego había 3 de jurados internacionales. Vale. Voto demoscópico, que es un 25%, hicieron como una encuesta, una muestra de 350 personas que representarían en mayor o menor medida a la población española, pues un poco por tratar de coger todos los estamentos. Bueno, sería un poco como las audiencias, ¿no? Que no dejan de ser, al final, muestras de la población teóricamente real del país, ¿no? Y otro 25% que sería pues las llamadas y SMS con números de pago a Televisión Española, y que hay que recordar que recaudó dinero por ese método. Pues bueno, el lío de aquí está que primero vendieron el festival como era el festival que quieres. El festival que quieres implica que estás llamando a la gente a que participe, ¿no? Entonces, el lema del festival, que daba a entender eso, que el voto popular tendría un gran peso, pues resulta que fue un poco por donde se cayó el problema, ¿no? Resulta que hubo una noticia por ahí que fue que Chanel tuvo el 4% del voto popular frente al 71% del que tuvieron Tasugueiras, ¿no? Ahí quedaba claro el festival que quería la gente, ¿no? Sí, exacto. Incluso hay problemillas por el jurado profesional. Estaba Miriam Benedit, que es jefa de ella, de los bailes de Tu cara me suena, y aparte comparten productora. Entonces, bueno, hay en algunos estamentos jurídicos se podría llamar hasta prevaricar por tener relaciones un poco ahí, ¿no? Complicado porque lo liaron ellos, ¿no? Una cosa que podía haber sido limpia, sencilla y disfrutar de la música, al fin y al cabo, pues al final se tiñó un poco sobre todo porque, por ejemplo, se ve que hubo 3 miembros del jurado, sobre todo los nacionales, los que hicieron los votos justos para que no ganaran Tasugueiras. Entonces ya se ve un poco ahí que no huele bien la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo este follón, pues hay redes sociales a tope, noticias, miembros del Congreso pidieron que se dieran explicaciones sobre el método de votación. Y en Televisión Española, rueda de prensa con ese contenido, tuvieron que dar rueda de prensa, tuvieron que hacer público las votaciones del público también, ¿no? Pidieron también aclarar dónde iba el dinero o quién va a gestionar el dinero que se recaudó de esa gala, ¿no? Y luego también, por ejemplo, Televisión Española tuvo que reconocer que sí hubo deficiencias en el desarrollo del festival. Entonces, bueno,
como todo, a ver, somos humanos, entendemos que a veces, sobre todo, pues sí que vienen de dinámicas de utilizar las grandes discográficas para montar los festivales de Eurovisión, entonces tampoco está bien dejar fuera al músico independiente, que por cierto yo me considero y soy músico independiente, entonces bueno, que a veces, aunque parezca que no existimos, muchas veces, como es el caso de Tansugueiras, generamos mucha gente de vez en cuando y podemos ser tan potentes como puede ser un sello, ¿no? Desde luego que sí, claro. Claro, ahí es donde yo creo que patinó un poco todo esto y espero que si hacen una auditoría propia y demás, pues bueno, todos aprendemos de nuestros errores y si realmente esto sirve para que más adelante se hagan mejor las cosas. También es cierto que quisieron un poco cortar lo que pasó en unos años que fue lo del año de Chiquilicuatre, que fue cuando el Terrat les coló, que por cierto fue de los que mejor quedó en posición desde, vamos, de los últimos 20 años de Eurovisión, o sea que tampoco la broma habría que discutir entre comillas y a veces de vez en cuando también hay que llevar algo más espectáculo que simplemente el hecho de una canción, ¿no? Y que no seremos los únicos países que llevaron espectáculos de esa manera también, ¿no? O el John Cobra, por ejemplo, que eso ya era un troleo de forocoches, que bueno, que eso ya es otro nivel, ¿no? Entonces, bueno, quisieron un poco cubrirse de esta historia, pero igual se pasaron de frenada cubriendo y potenciaron otro formato que es realmente lo que ellos querían venir a romper, ¿no? Pues nada, vamos a recoger un poco el testigo. Por cierto, que el movimiento se generó, yo alucino porque subí, yo normalmente siempre subo el programa del viernes anterior, pues eso, lunes, martes, miércoles. Sí. Fue subir este de Tansugueiras a YouTube y es el vídeo más visto de mi canal. Simplemente daros cuenta que solo pongo el programa y unas imágenes de vídeo por decir que no está en estático, pero realmente no es un contenido que sea lo que hacemos aquí, ¿no? Pues resulta que es lo más visto en el último año que tengo ahí, pues de lo más visto que tengo. Y es impresionante porque eso habla de la dimensión que coge estas cosas, ¿no? Entonces muchas veces eso, me acuerdo que cuando fui al BIME, al Festival de Bilbao, a unas formaciones de músicos, tuve a Tinet Rubira, al director de Yes Music, al de Operación Triunfo de Ante Nuestra, y nos hablaba que, por ejemplo, los vídeos de Operación Triunfo de aquel año que estuvieron, pues eso, ese renacimiento de Operación Triunfo a los 20 años, ¿no? Había consumo de un siglo de contenido. Imaginaros, ya se nos quedaban cortas las horas y los años que tenían que hablar de siglos para hablar de todo el contenido que estaban viendo en internet, ¿no? Es bestial sobre todo la dimensión que coge todo esto, ¿no? Entonces, bueno, tampoco vamos a centrarnos mucho más en este tema porque, bueno, pasó, son cosas que, como digo yo, son cosas del directo y a veces, bueno, pues planteamientos salen de una manera. Entonces vamos a recoger un poco el testigo y vamos a tratar de ver qué se hace en Galicia, porque bueno, Tansugueiras nos enseñó un poco este movimiento folclórico que pueden tener allí y sí me parece interesante pues volver a repasar qué gente o qué personas tenemos por ahí. Una cosa a destacar, por ejemplo, si nos queremos comparar con Galicia, Galicia son 4 veces en población lo que es Asturias, por lo que si hacemos una multiplicación fácil estadística es que tendrían 4 veces más músicos que nosotros, ¿no? Sí. Más o menos se respeta eso. No sé si es exacto, pero bueno, obviamente van a tener más músicos que nosotros. Entonces vamos a empezar con un artista que también es bastante rompedora en ese sentido, que se llama Mercedes Peón.
fusiones me encantan, Teber, ¿eh? Vuelvo a decir, como siempre, hacemos una muestra de lo que es la música. Sí. Hay muchísimos más artistas, sí. entonces yo animo a nuestros espectadores a que puedan buscar un poco más sobre ellos. Pero bueno, cogemos Mercedes Peón por seguir un poco el hilo de Tansugueiras, ¿no? Nos vamos un poco a eso, a seguir con las pandereteras, ¿no? Mercedes Peón está considerada como una de las mujeres más carismáticas del circuito de la que llaman world music actual. Nació en el año 67 y ya con 13 años pues escuchó cantar a varias mujeres de la Costa da Morte y empezó a tocar la pandereta y a pillar ese toque de música que ya estaba viendo ahí en ese tipo de música, ¿no? Y sobre todo una cosa que me encanta a mí de la música tradicional, que era la música, imaginaros eso, hace 100 años en casi todos los pueblos, Galicia, Asturias, no había luz, no había agua corriente. Si querían hacer fiesta tenían que hacerla ellos. Entonces al final era parte de su gen, ¿no? De la propia genética de cada uno, ¿no? Entonces ella empezó a hacer recopilaciones, transmitió ese conocimiento pues eso, en centros de enseñanza, escuelas municipales, la televisión de Galicia, y luego pues estuvo pues también presente en universidades como podía ser la Sorbona, Oporto o País de Gales. La variedad de sus composiciones arranca desde polirritmia bajo la mirada de los ritmos más ancestrales, y luego ya veis que también esa visión que hay como ahora que la llaman incluso hasta electrofolk, ¿no? Que vamos metiendo un poco, bueno, pues aquí en Asturias tendríamos a Fruela o tendríamos también a Rodrigo Cobas como ejemplos, ¿no? Bueno, pues son las sonoridades, es que realmente si pensamos en el pueblo, al final había el payechu, por ejemplo, que no deja de ser una sartén con una llave y era lo que tenías a mano para tocar. Pues ahora lo que tenemos a mano son los samples y este tipo de música electrónica, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo lo mismo. Lo único que cambia es la herramienta de cada tiempo, ¿no? Pues nada, Mercedes Peón, pues eso, tiene su último trabajo llamado Deixas, que es uno de los temas que estamos escuchando ahora, y es fruto de una intensa etapa de investigación sobre cómo sacar y cómo encontrar sonoridades diferentes en el ámbito de la tradición. Muchas veces, a veces es complicado también, porque tú tienes aquí una canción que dura 3 minutos, y o 3, 4, 5, lo que sea, y el trabajo que hay detrás, pues imaginaros, igual hay 2 años de investigación por el tema de cómo encontrar una sonoridad que encaje con las panderetas gallegas sin que las destroce o sin que las tape, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces queda un poco injusto, ¿no?, el trabajo de atrás, pero bueno, la verdad que se disfruta, y Mercedes Peón tiene un directo bastante bueno que la verdad que recomiendo que se pueda ver. El siguiente ejemplo que vamos a ver es Son de Seu, que es una orquesta europea de música folk. Aquí en Asturias tendríamos un similar con la Orquesta Céltica Asturiana. Entonces, bueno, vamos a sentir un tema de ellos que se llama Sota de Cortellas. Señores que bailan, por los que bailan ahora, por los señores que bailan, por los que bailan ahora, por los señores que bailan y toca la noche toda. Ay la 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 la. Anda rodando alrededores, canto baila
que otra vez, ¿no? La música tradicional y la electrónica. Sí, aquí mezclamos con sobre todo con la idea de orquestas europeas, ¿no? Porque la orquesta clásica hay que pensar también que nosotros tenemos un formato actual que no fue siempre así, tuvo las evoluciones y cada vez pues bueno, fueron metiendo más instrumentos. Y aquí lo que se hace es pues buscar una orquesta pues eso con base folk, pero que no se pierda tampoco pues eso, lo de tenemos gaitas, percusiones, zanfoñas, violines, requintas y flautas de madera, canto, arpas, cuerda pulsada. Entonces bueno, buscan un poco mezclar esa orquesta más clásica con una folk y mezclamos ahí esos sonidos, ¿no? Y la música tradicional pues cae de cabeza aquí y de pie, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que Son de Seu nació en el año 2001 y partió de la Escuela Municipal de Folk Música, de música folk y tradicional de Vigo. Y a día de hoy pues tiene pues eso, bastante presencia escénica y es un proyecto que en el panorama español e internacional pues ya tiene pues eso, 5 publicaciones y muchos reconocimientos públicos por darle esa vuelta de tuerca, ¿no? a la música tradicional. El siguiente artista que vamos a escuchar se llama Surso Fernández, el tema se llama Levaino, vamos a escucharlo y luego vamos a hablar de él. O cantar danos a terriña nai. Levai, no levai. Levai, no levai. Levai, no levai, no levai, no levai. Levai, no levai, no levai, no levai. Levai, no levai, no levai, no levai. O cantar danos a terriña nai. Leva, leva, leva. Leva, leva, leva. ¡Auja! Bueno, muy interesante repaso el que estamos haciendo. Teber, qué bien suena esto. Aquí es una fusión diferente, porque es fusión entre músicas de tradición. Sí. Es fusión de la gallega con la música oriental, ¿no? Vemos esas escalas así tirando árabe, ¿no? Ese sonido que lo va caracterizando, ¿no? Y habla de, pues eso, de lo que somos los artistas, ¿no? Que cada artista tiene su visión, tiene que aportar su granito de arena, ¿no? Pues Surso Fernández es artista coruñés, tiene una gran trayectoria extensa en el ámbito de la etnografía y las músicas de raíz. Como intérprete es una de las voces más singulares de este panorama actual que tiene Galicia y siempre pues eso, está tratando de innovar, pues eso, haciendo creaciones populares colectivas, ¿no? A los 14 años, motivado por un amigo, y bueno, o sea, también entiendo que porque empezaba a tener ese gusanillo de la tradición, comenzó un viaje por los lugares de Galicia para conocer a las mujeres que transmitían esta sabiduría popular, ¿no? Entonces empezó a recuperar pues muchos cantares y muchos sones que se iban a perder, ¿no? Un poco la labor que hizo también Ambas, ¿no? Con el archivo de la tradición oral de Ambas.
si te das cuenta un poco como que estamos en paralelo, Galicia y Asturias, ¿no? Es el trabajo que se hace en Galicia, pues muy posiblemente se hace en Asturias, por el mero hecho de que compartimos muchas cosas, sobre todo tanto de lugar, ¿no? Porque en cuanto a espacio físico de los sitios son muy parecidos y luego también de cultura propia, ¿no? Él, por lo que veo aquí, que me está contando, su investigación etnográfica, eso empezó a los 90 en Asturias, en Galicia, perdón, pero luego fue ampliándose a los antiguos imperios de otomano, ¿no? Pues a Grecia, Turquía, Bulgaria, Israel. Pues eso empezó a juntarse con más tradiciones, simplemente que la gallega también pues se metió en el mundo de la comunidad sefardí, que tuvo que... Pues lo hizo genial. Sí, es más, muchas veces, claro, hay que diferenciar muchas veces. Yo soy músico, no soy etnógrafo, ¿no? Sí. Y en el caso de Asturias, por ejemplo, puedo poner dos casos, Héctor Braga o Luis Pola, que son músicos y son etnógrafos, ¿no? Contienen las dos cuestiones. Al final la tradición, entramos a ella en mayor o menor medida. Pues es fácil que muchos de ellos al final den ese paso y quieran ver ese tipo de tradición ya pues llevándola al estudio, al nivel científico, y es un poco lo que pasa con Sursa, ¿no? Este disco, por ejemplo, tiene ese leitmotiv de hacer la fusión de la música galega con la oriental, y me parece también una fusión muy interesante, porque vamos a hilarla con la siguiente fusión que traigo, porque ya había medio hablado otra vez, y yo este tema lo toqué en el conservatorio porque me parecía un temazo, y es el grupo Bellón Maceiras con el tema Libertango. Qué difícil y qué bien lo hacen. Sí, hay que sudar un poco. Muy difícil hacer esto, para sacar este tema. Yo voy a hacer un pequeño spoiler. Si alguna vez puedo ir a Argentina, vamos, me lo preparo, pero vamos, fijo. Es un temazo. El Bellón Maceiras, el grupo que nació en el año 2005, Dani Bellón, y su compañero, si lo sabe decir ahora mismo, tengo por aquí apuntado, bueno, es Maceiras, pero no me acuerdo el nombre ahora mismo, ¿no? Son unos cracks. Recorrieron el mundo entero llevando su visión del mundo en este dúo, ¿no? Dani y Diego, ya tenía el nombre por ahí, tienen una escuela propia que a nivel privado, no es una escuela pública, entonces también es un reto, y habla también de la necesidad de a veces de cuando se crean espacios privados donde la gente va y pone dinero, implica que hay necesidad, ¿no? Muchas veces siempre con el dinero público a veces perdemos un poco a veces las perspectivas, ¿no? Pues nada, ellos, Festival de Otigueira, Lorient, giras por Estados Unidos, con un disco de Unión Aterras que tocaron en Nueva York, Polonia, Alemania, Bretaña, en el Festival de Cornualles de Quimper, participaron con la Vaga de Quimper también en uno de los CDs que hicieron. Son una referencia total de lo que es el folk en Galicia, y por ejemplo eso, la escuela de ellos que se llama Bellón Maceiras, pues en el tercer mes de existencia ya tenía 100 alumnos, ¿no?
Entonces, son referente total y ya veis en ese sentido también cómo se esfuerzan en llevar el instrumento más allá de lo que simplemente igual a veces el repertorio, ¿no? La gaita tiene un repertorio muy claro y tiene su función, pero el músico muchas veces nos pica la curiosidad de ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y es un poco ahí la línea que hicieron ellos en este tema, ¿no? Pues nos vamos a ir al último repaso que vamos a hacer, que es una de las voces más conocidas de Galicia, que es Guadi Galego. Venía de formar parte desde el año 97 de Berrogueto, una vocalista que aparte de ser vocalista era pianista y gaitera de ese grupo. Y vamos a escucharla con un tema ya que ella edita y ya trabaja en solitario, que se llama Matriarcas. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren nen lembrar. Pouquiño a pouco ímonos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comenzan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren nen lembrar. Qué maravilla, Teber, qué bueno. Aquí no sé, seguramente igual nos acercamos más a esa fórmula pop, ¿no? Sí, sí. Incluso estaba escuchando algún giro, aunque mira que Guadi tiene una voz muy característica, sí, pero estaba escuchando algún giro hasta Luz Casal, ¿no? Me estaba recordando un poco a ella, ¿no? Pues unas voces tremendas de Galicia. Colaboró también, por ejemplo, con Tejedor en el último disco que te sacaron ellos, y realmente pues es una de las figuras que da vueltas al mundo con la música gallega y habla de lo que es defender tu cultura y hacer de ella tu trabajo, ¿no? Pues resulta que bueno, Guadi estuvo con el grupo Berrogueto, está con más proyectos, porque bueno, ya sabemos que muchas veces los artistas necesitamos también, pues eso, movernos en algunos espacios también para dar a conocer, pues bueno, lo que tenemos dentro, ¿no? En el año 2012 se reúne con músicos como Xavier Díaz, Guillermo Fernández o José Luis Romeiro para formar un grupo que se llama A Cada Canto. Editaron un disco homónimo y luego en el 2013 publicaron una pasada de disco que era A Rosa Dandina, en el que pusieron música a versos de Rosalía de Castro, ¿no? A mí esas cosas, por ejemplo, me gusta mucho cuando juntamos pues grandes escritores de la literatura de nuestra, bueno, tanto de Asturias o de Galicia, y cómo les ponemos luego música, porque realmente esas canciones, esos versos estaban hechos para la música, ¿no? Ese mismo año reciben el premio Martín Kodax de música en la categoría de canción de autor. Los premios Martín Kodax vendría a ser el homónimo aquí de los AMAs, un poco así como visión, en este caso es el de Galicia. Y luego también pues recibió premio de la Crítica Galicia en el año 2015. Y luego también por aquí tengo revisado alguna de las notas. Pues eso, en el 20 de noviembre de 2020 salió al mercado y en las redes el quinto disco de ella en solitario, que se llama Costuras, que es uno de este tema de matriarcas que habla en este disco, pues ya forma parte de él. Y recordar, por ejemplo, que la sociedad tanto gallega como asturiana fueron siempre matriarcales, y es un poco lo que está hablando aquí de ella, que al fin y al cabo las mujeres son las que tenían gran peso en la casa, y yo creo que a día de hoy también. Y es un poco, pues eso, volver a hacer hincapié en el papel de las mujeres
tanto en todos los sectores, ¿no? Pues interesante venir a Galicia y darnos un paseo, cruzar el río Eo y darnos una vuelta por nuestros vecinos, porque la verdad que tienen una producción musical que yo personalmente envidio bastante. Pero también hay que decir que en las próximas semanas ya tenemos algunos contactos para traer también, pues que la música asturiana se empieza a mover. Sí, señor. Estamos desperezándonos del COVID un poco, ya el martes dicen que quitamos las mascarillas en la calle, pues bueno, vamos a ir yendo poco a poco a desempolvarnos y ya tenemos gente ya para venir aquí a hablar de sus proyectos y bueno, hay gente nueva también, o sea que es una de las cosas que a mí yo destaco mucho, porque hay músicos que muchas veces hasta ahora no hicieron sus proyectos, pero bueno, este año van a tener la oportunidad también de dar ese paso y bueno, vamos a conocer esas nuevas propuestas. La música es protagonista con Teber y bueno, sobremanera la música del mundo, la música del norte, la música de Asturias, bueno, en fin, todo lo que culturalmente nos puede resultar interesante y con lo que nos podemos identificar, que en Asturias es muy amplio y nos seguimos pues manteniendo informados y en contacto con lo que se está haciendo y se sigue haciendo en Asturias. Claro, en las próximas semanas vamos a continuar con ello. Hemos empezado el 2022 apenas hace, pues unas semanas y en eso estamos con nuestro gaitero y compositor Teber en esta buena tarde. Teber, muchísimas gracias. A vosotros.